Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos una tarde más a la presentación, esta tarde de las obras de quien tengo el gusto y el placer de acompañar. La verdad es que se podrían decir muchas cosas de ella, sobre todo cuando alguien extremeña como ella tiene ese bagaje profesional, cultural y como escritora, pues ya digo, y sobre todo cuando le he dicho hace un momento, juega en casa, la ciudad de Badajoz te da la bienvenida y te acoge pues con los brazos abiertos. Ella la conocéis bien porque además habéis podido estar un ratito con ella. Ella es Beatriz Maestro. Bueno, no solo es conocida en San Martín de Trevejo, donde es cronista, yo creo que la cronista oficial más joven que tiene que haber, no ahora, sino en toda la historia. Bueno, ella es la cronista oficial, pero sobre todo su bagaje literario y cultural se reconoce mucho más allá de nuestras fronteras, mucho más allá de Extremadura, es nuestra de las escritoras más internacionales que tenemos, ya que ella ha triunfado en Estados Unidos y es autora de la saga histórica que se ha convertido pues prácticamente a lectores de todo el mundo que se han enganchado a este tipo de literatura. En el 2018 publicó su primer volumen. Ella ha querido ponerlos, además tenemos alguna sorpresa en esta presentación, con ese Sacrilegus. También ahora presenta El fuego del hereje, esas novelas históricas, ya digo, sobre todo como una buena cronista, con mucha documentación, muy investigada, con una gran labor, yo creo, casi de ratón de biblioteca, cogiendo datos, investigando y yendo detrás del dato oportuno. Yo ya les digo, le quiero dar la bienvenida, agradecerte que aceptaras la invitación del Ayuntamiento de Badajoz para venir, agradecerte también que hayas escrito estos libros porque son realmente sorprendentes los datos. Es verdad que podíamos conocer el tema de la Inquisición, pero ella pues nos descubre no solo datos profundos, sino personajes que a lo mejor han podido pasar un poco por alto. Yo le doy la palabra a Beatriz, que no solo nos hable de esta obra, yo ya aprovecho incluso para que antes de que finalice su conferencia también nos hable de la nueva obra, que a mí me parece muy interesante, que vi algún recorte en prensa en la que ya estabas trabajando en ese nuevo libro, yo creo también con una carga histórica muy importante. Así que bienvenida, todo tuyo y bienvenida a Badajoz. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la organización y a Paloma Morcillo esta invitación, puesto que es para mí un orgullo estar hoy aquí en la ciudad de Badajoz con todos vosotros, presentando, como bien ha dicho Paloma, esta saga histórica titulada Sacrilegus. Asimismo, quiero agradecer a todos y todas las personas que hoy nos acompañáis aquí, vuestra asistencia, puesto que el simple hecho de estar hoy aquí, en estos tiempos tan difíciles que corren, pues es sinónimo de apoyar la cultura, la historia y el saber. También, antes de comenzar con esta presentación, quiero poner en relevancia este trabajo que hace la ciudad de Badajoz por sacar adelante un evento tan importante como es la Feria del Libro de esta ciudad, puesto que ahora mismo en estos tiempos puede llegar a ser un trabajo bastante duro hacerlo con todas las medidas de seguridad como se está haciendo y bueno, está demostrando que la cultura es segura. Enlazando con la brillante presentación de Paloma, y para los que no me conocéis, quiero comenzar esta presentación hablando un poquito de cómo me sumergí poco a poco en este mundo de las artes literarias. ¿Cuáles fueron mis primeros pasos? Es algo que me suelen preguntar muy a menudo y bueno, así en resumidas líneas os quiero compartir con vosotros que comencé una vez terminada mi carrera universitaria por vocación propia a investigar en los archivos históricos de mi ciudad, Cáceres, también por curiosidad, más que por vocación, y bueno, descubrí enseguida que esa era mi verdadera pasión. Poco a poco fui conformando una serie de ensayos y bueno, comunicaciones de investigación histórica que fueron premiadas, entonces este hecho hizo todavía que acrecentara aún más mi pasión por la historia. Llegó un momento en el que decidí pues dar un salto adelante y pasar de escribir pequeñas comunicaciones a escribir ya mi primer libro de investigación histórica. Aparte de esta saga, tengo también publicado otra serie de libros que son ensayos, son obras con base científica, son obras de investigación histórica, como bien ha comentado Paloma. Y bueno, sobre ese sustrato, sobre esa base de conocimiento histórico que yo iba adquiriendo en los archivos, de los cuales pues yo me iba
nutriendo, decidí pues que de nada servía toda esa información que yo adquiría de esos legajos tan antiguos que hacía siglos que nadie tocaba y que era yo la primera persona que los tenía entre mis manos. Pues bueno, decidí que, como he dicho, de nada servía tener para mí solo ese conocimiento. Quería que llegaran mis obras al mayor número de público posible. Y claro, la pregunta en ese momento era ¿cómo hacer esto? Pues bueno, gracias a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, mis obras hoy se venden no solo dentro de España, sino también fuera de nuestras fronteras. Y también es un hecho que esto sea así gracias a esta saga que hoy vengo a presentar, puesto que, claro, rápidamente comprendí que un libro de historia pura y dura, por decirlo así, suele abarcar un abanico menor de público que una novela histórica que, digamos, se lee de una manera mucho más lúdica. Entonces convertí todos esos datos históricos en esta saga, en Sacrílegos, que es una saga que desvela los secretos de la Inquisición en Extremadura y que en consecuencia está basada en personajes y en hechos reales. A día de hoy todavía a veces me pregunto que cómo ha podido ocurrir esto, cómo he podido llegar tan lejos. Y es que gracias a esta saga que hoy vengo a presentar se pone en valor una serie de hechos de nuestro pasado que hasta entonces, hasta ahora, pues ha sido más bien silenciados y ocultados, como es la historia de la Inquisición. A día de hoy soy consciente, y bueno, seguramente todas las personas que estamos hoy aquí, que la Inquisición sigue suscitándonos ese halo de misterio, de intriga, también a veces sobrecogimiento en las personas, debido principalmente a esa imagen, ¿no?, que se ha ido proyectando de la Inquisición a lo largo de los siglos. Y bueno, esta obra pues pone en valor esa parte de nuestro pasado y desvela todos esos secretos que acontecieron aquí en Extremadura y que la Inquisición pues fue protagonista de ello. Entonces, bueno, pues la trama principal que se cuenta en esta saga recoge la historia, la vida personal del inquisidor don Álvaro. Don Álvaro ha nacido en Cáceres, en la ciudad de Cáceres, forma parte de una de las familias nobiliarias más importantes de esta localidad y ha crecido en la abundancia que le confería el palacio, en el bienestar que su apellido le podía proporcionar. Poco a poco va a ir escalando dentro de la jerarquía eclesiástica hasta conseguir el cargo más alto que había por aquel entonces, que era el oficio de inquisidor. Don Álvaro es una persona que, debido a la cantidad de años que ha estado formándose y estudiando para poder ejercer correctamente su oficio, va a formar una cosmogonía, en su interior va a sentir tanto odio por los herejes, va a tener tan arraigado lo que es la misión del inquisidor, que su vocación y su vida está decidido a dedicarla expresamente a capturar a esos herejes, a esas personas que se apartaban del dogma católico que, bueno, en aquel momento pues era lo que había establecido y lo que había que cumplir. Don Álvaro va a ser el inquisidor del Tribunal de Llerena. Para las personas que no lo sabéis, el Tribunal de Llerena es el que operaba aquí en tierras extremeñas. En un primer momento anduvo errante por toda esta zona hasta que finalmente se situó como sede principal la localidad de Llerena. Asimismo, el contexto histórico que tiene la primera novela, vamos a comenzar hablando de ella, El fuego de la hereje, se basa en la epidemia de peste que en el siglo XVII asoló la ciudad de Cáceres. También una segunda trama, una trama un poco secundaria, va a ser pues esta vida de estos judíos a los cuales la Inquisición persiguió tanto en esa época en la ciudad de Cáceres. Un pequeño apunte que me gusta siempre señalar, bueno, para aclarar un poco lo que es el contexto histórico del libro, es que ahora en el siglo XVII ya no quedaban judíos o no deberían quedar judíos. Es decir, ya hace siglos con los reyes católicos los judíos fueron expulsados, en teoría, de España. Los que quisieron quedarse aquí para conservar sus pertenencias y sus propiedades tuvieron que convertirse al cristianismo. Esos conversos, lógicamente, tendrán su descendencia que con el transcurso del tiempo, el paso de los siglos, van a ser conocidos popularmente como cristianos nuevos. Esto es así porque los cristianos viejos, es decir, los cristianos de toda la vida, van a querer diferenciarse de estas personas que, bueno, aunque se hacen llamar cristianos, todo el mundo sabía que en la intimidad de su hogar pues seguían practicando sus rituales hebreos, esos ayunos tan conocidos que formaban parte de su día a día y pues todas las prácticas hebreas que ellos habían aprendido de su familia y que se transmitían de padres a hijos. Este inquisidor don Álvaro, aparte de perseguir judíos, va a presentarnos durante toda la saga además
una dicotomía existente, una confrontación que él va a vivir y que le va a atormentar, porque claro, él, como ya he comentado, es una persona que está férreamente convencida de su oficio. Él realmente quiere capturar y perseguir al mayor número de herejes posible, porque además es un inquisidor con una fama muy, muy dura, le llaman el inquisidor del brazo de hierro, y va a ejercer su oficio con conciencia. Sí que es cierto que, claro, en su día a día pueden acontecerle una serie de sucesos que sus sentimientos y sus pasiones pueden contradecir o verse enfrentados contra esta mentalidad que él tiene. Esto nos puede pasar a todos en algún momento de nuestra vida, que durante años y años conformemos un ideal de vida, una cosmogonía, y que llegue un momento en nuestra vida en el que quizá se ven rotos nuestros esquemas y los sentimientos o pasiones que nosotros como humanos podemos sentir pueden verse contradecidos por estos ideales que tenemos. Pues así vive don Álvaro durante toda la saga, y es que, bueno, este primer volumen, El fuego de la hereje, tiene un trasfondo también romántico. Hay una historia de amor donde don Álvaro va a estar enamorado de Ana María Juárez, que es una mujer judía. Entonces, claro, esto es un amor adolescente, ellos se conocen desde que son pequeños, se enamoran cuando tienen 15 años, pero claro, los años pasan y el devenir de la vida pues va cambiando. Van a tener en consecuencia que tomar caminos separados una vez que pasa el tiempo. Esto ocurre porque en aquella época las familias nobiliarias más importantes siempre tenían para, digamos, obtener ellos más prestigio que enviar a uno de sus hijos a que formasen parte de la vida monástica o que se convirtieran en siervo de Dios. Normalmente eran las mujeres a las que pues encerraban como monjas de clausura. En este caso, la familia de don Álvaro le va a elegir a él por ser el hijo pequeño y le van a obligar a que forme parte de la Iglesia Católica y que se convierta en siervo de Dios. Así comienza su trayectoria dentro de esta institución hasta que, bueno, como ya he dicho, va a llegar a lo más alto. Voy a leer la carta de amor, la carta de despedida que don Álvaro, antes de convertirse en inquisidor, cuando todavía tiene una relación con Ana María, le escribe a ella para despedirse, para explicarle esta traición que su familia le ha concertado, porque claro, se lo van a llevar a realizar sus estudios y no va a poder volver a ver a Ana María nunca más. La carta de don Álvaro a Ana María dice así: Querida Ana María, no hay tiempo suficiente para explicarte con detalle la traición que mi madre me ha dispuesto. Quiero que sepas que ella es la culpable de que nuestro romance se vea turbado en tiempo y forma, pero no en pasión. Mi amor hacia ti ha aumentado día tras día. Recordaré por siempre tus risas y tus llantos, tu energía y tu arrojo, tu olor y tu cálida piel. Me encuentro desolado, prisionero en mi propio hogar. Por la mañana, con los primeros rayos del sol naciente, el obispo me llevará con él a la ciudad de Salamanca. Me obligará a iniciar estudios superiores para convertirme en un siervo de Dios. Oh, desgraciado de mí, desdichada la vida que me espera, separado de ti y de esos besos proferidos por pulposos y tiernos labios. Recordaré cada noche tu cabello rozando tus mejillas sonrosadas, el sonido de tu risa, del cual también me veré privado perpetuamente. Cruel destino el mío. Quiero hacerte saber que, si algún día tuviera la oportunidad, escaparé de la cárcel donde me tendrán prisionero. Volveré por ti. En los oscuros días que me esperan por el resto de mi vida, tu recuerdo será la luz que llene de energía mi ser. Sé que no es esta la despedida que te mereces, valiente dueña de mi alma, mi fiel guardiana. Recuerda por siempre que el fuego ardiente que conforma la ardorosa pasión que por ti siento nos unirá inmortalmente, pues el amor que con torrido fuego se forja permanece encendido hasta la eternidad. Hasta siempre, mi amada Álvaro de Valcarcerio Obando. Y bueno, esta carta de despedida va a tener, digamos, una serie de consecuencias. El destino hará que mucho tiempo después vuelvan a encontrarse, pero claro, ahora ya Álvaro es un siervo de Dios, y no un siervo de Dios cualquiera, es un inquisidor. Entonces Ana María, que ahora es una mujer y una judía convencida, cuando le vuelve a ver, pues se pueden imaginar ustedes esta dicotomía que vengo explicando, que el inquisidor va a sentir, porque va a llegar un momento en el que tenga que elegir entre amor o justicia.
Y bueno, es una trama realmente fascinante que envuelve al lector en sentimientos de intriga, de pasión, también de odio, porque hay muchas veces lectores de todas partes del mundo me suelen escribir y casi todos son coincidentes en un aspecto con respecto al inquisidor, al personaje del inquisidor. Y claro, normalmente los protagonistas de las obras siempre suelen ser nuestros personajes favoritos, son los personajes con los que mayor empatía podemos sentir. Pero en este caso, don Álvaro suele despertar a veces cierto recelo. Sí es verdad que el lector pues siente aprecio por el protagonista de la saga, pero hay determinados momentos de la historia por el cual me llegan a decir que incluso sienten odio hacia el propio protagonista. Y bueno, esta obra va a hacer que aparezcan también escenas bastante duras, bastante violentas, porque no podemos hablar de Inquisición sin hablar de tortura. Son escenas fundamentalmente enfocadas a los judíos, porque claro, el protagonista está, desde que se convierte en inquisidor, obcecado con perseguir este tipo de herejía, y el lector va a poder ponerse también en el papel de esta categoría oprimida por aquel entonces, donde bueno, pues va a vivir con esa tensión que vivían los judíos por aquel entonces, porque tenían miedo de ser delatados hasta por sus propios convecinos. También hay otro tipo de escenas bastante fuertes y que quiero destacar aquí, son escenas relativas a la pandemia de peste que se vivió en esa época. Y es que quiero señalar que a pesar de escribir este volumen en el año 2018, se encuentran similitudes muy importantes con la situación que nosotros hemos vivido hace un año, sobre todo en los meses de cuarentena durante la pandemia. Y bueno, parecen algunas escenas un poco un presagio de lo que iba a pasar. Voy a leer ahora un par de páginas muy breves donde se detallan los remedios reales que en aquella época pues sirvieron un poco de ayuda a las personas que padecieron esta epidemia. Se va a ver también esa falta sanitaria, ese dolor de esos familiares que tenían en sus casas a sus seres queridos enfermos y que no podían curarles porque no había médicos suficientes. Y bueno, veo a veces cierto paralelismo, me sorprendo yo misma porque bueno, se escribió 2 años antes de que ocurriera esto, pero claro, al final no deja de ser una pandemia igual en aquella época que la que a nosotros pues nos ha tocado ahora vivir. Este episodio dice así: «Trae más paños de agua fría, deprisa», ordenó Joseph. «Ya voy, padre, debe beber más agua, la fiebre no remite», respondió Ana María con preocupación. «Dicen en el mercado que es bueno quemar maderas olorosas para purificar el aire de la casa. Iré a buscarlas. Cierto es que el aire que respiramos está corrompido. Ya he perfumado las ropas de Lorenza para corregir los vapores que desprende. He escuchado también que los boticarios están vendiendo bolo armenio y bálsamo peruviano líquido para los bubones. Ah, y recuerda comprar tierra sellada para la fiebre pestilencial. Iré de inmediato a por todos los remedios, padre». Lorenza no mejoraba. Llevaba 1 día y 1 noche padeciendo la enfermedad que, con toda probabilidad, le llevaría a la muerte. Joseph y Ana María se esforzaban por alargar su tiempo de vida hasta que llegase a la ciudad el médico de la peste. Aun sabiendo que no existía persona alguna que hubiese logrado sobrevivir a aquella desdicha, los familiares se arriesgaban y esforzaban enormemente en el cuidado de sus enfermos. Varias veces al día, Joseph y su hija examinaban sus axilas, cuellos e ingles con la esperanza de no haber sido contagiados también. Ana María no había tenido tiempo aún de asimilar que su hermana se marcharía para siempre en apenas 3 o 4 días, 5 a lo sumo. Sería incapaz de perder a su inseparable preceptora. Desde niñas, Lorenza y ella siempre habían permanecido juntas, compartiendo juegos, dormitorios, secretos, ropa y calzado. La diferencia de edad entre ambas hermanas era escasa. Lorenza acababa de cumplir 20 años y estaba a punto de desposarse con el hijo del espadero de la judería vieja. Ana María había aconsejado a su hermana en la concertación de este matrimonio y había hecho de mediadora entre ambas partes. Quería a su hermana por encima de todo y sabía que llevaba enamorada de aquel joven desde siempre. Sin embargo, ahora todo había cambiado repentinamente y la pobre Lorenza exhalaba sus últimos suspiros. Cuando Ana María acudió en busca del boticario, observó que la gente con la que trataba a diario ahora renegaba de ella. Las voces se propagaban tan rápido como la enfermedad y nadie quería tener contacto físico ni intercambiar palabras con un posible apestado. La histeria colectiva había invadido las conciencias de los ciudadanos. La mendicidad y la delincuencia aumentaban por momentos.
Las despensas comenzaban a agotar sus reservas y era frecuente encontrar cadáveres por las calles a la espera de ser trasladados a espacios circundantes a la ciudad. Con todo lo que estaba ocurriendo, Ana María no había tenido tiempo de acordarse de Álvaro. El ocaso comenzaba a acercarse de nuevo y el joven estaría esperándolo al final de la estrecha calle donde se localizaba su vivienda. Sin embargo, Ana María sabía que no debía verle, no por ahora, pues era muy probable que ella también estuviera infectada y nunca permitiría que Álvaro fuese víctima del contagio. Tras comprobar la decadencia en que comenzaba a verse sumida la ciudad, la joven regresó a casa con los remedios para su hermana. Su sorpresa fue encontrar a su padre portando una especie de bisturí y a Lorenza delirando por las fiebres. «Padre, ¿qué estáis haciendo? Apartaos de ahí», exclamó Ana María sobresaltada. Un bubón estaba supurando demasiado. Iba a quebrantarse de un momento a otro. «He tenido que hacerlo. Es la única manera de salvarla. El médico no va a llegar». «Pero las sustancias que de los bubones salen son altamente contagiosas. No debéis hacer eso. Solo el médico de la peste puede». «Hija, ¿es que acaso no lo estás viendo? Tu hermana se muere y el médico no va a llegar a tiempo. No digáis eso, no volváis a repetir eso». Ana María rompió en llanto. Su padre tenía razón. Lorenza no sobreviviría, nadie sobrevivía. Y para empeorar la situación, su padre también podía enfermar de un momento a otro. Se estaba exponiendo demasiado a la enfermedad. Se encontraba totalmente abatida por ese escenario y se sentó en un rincón de la habitación a lamentarse. Bueno, como podéis ver, pues existe cierto paralelismo, como ya he comentado. Vamos a hablar ahora del segundo volumen de la saga, donde, bueno, ahora todo parece girar un poco y es que la epidemia de peste ya ha pasado, pero ha dejado una ciudad completamente desolada, completamente arrasada. Hay hambruna, puesto que los campos de cultivo ya no pueden cultivarse, básicamente porque la población ha descendido tanto que llega un momento en el que no hay mano de obra suficiente. Las despensas de las familias nobiliarias también comienzan a bajar y, claro, llega un momento en el que la convulsión social, política y económica es tan fuerte que la ciudad de Cáceres se va a ver sumida en un momento bastante complicado. Ahora el contexto histórico, al no haber peste, pues lo he enfocado en las luchas nobiliarias que acontecieron en la ciudad de Cáceres. Las familias poderosas más importantes van a unirse en torno a dos linajes y van a enfrentarse por conseguir el poder en la ciudad y poder gobernar la ciudad a su manera. Para los que conocéis la ciudad de Cáceres, pues bueno, la parte antigua se va a ver sumida en escenarios perfectamente detallados donde se ven los conflictos bélicos que van a acontecer. Por otro lado, en este nuevo volumen, pues se va a profundizar más en la vida pasada de todos los personajes. Se va a entender ahora por qué este personaje actuó de esta manera, por qué este otro personaje pensaba como pensaba y, digamos que se comienza narrando la novela de manera independiente entre los personajes, se detallan, digamos, esas vidas paralelas para concluir este volumen, digamos, expresando o desvelando los lazos de unión, la conexión que existen entre todos ellos. Es una manera de mantener un poco al lector también en vilo, porque claro, hasta el final del volumen pues no va a transcurrir ese desenlace que revela pues, todo ese tipo de relaciones que mantienen realmente entre ellos. También en este nuevo volumen se va a desvelar un hecho y es que se va a decir el nombre de la persona, del personaje que da nombre a esta saga. Se va a decir quién es Sacrilegus. Sacrilegus es un vocablo latino que viene a significar sacrílego. Un sacrílego es una persona que comete un sacrilegio, es una persona que, en líneas generales, para que nos entendamos todos, se aparta de ese dogma católico. Entonces, bueno, ahora se va a saber quién es esa persona que se va a convertir en un sacrílego. Y bueno, esta segunda parte también va a dar un vuelco en el sentido de que ahora el enemigo no son los judíos, precisamente por eso que he comentado antes. Claro, cada vez es más difícil descubrir a estos cristianos nuevos que ellos pues se ocultan como buenamente pueden. La Inquisición estuvo tantos siglos haciendo tan bien su trabajo que va a llegar un momento en el que su enemigo está prácticamente eliminado. Tiene que inventarse un nuevo enemigo para poder sobrevivir.
Ese nuevo enemigo, desde el Concilio de Trento, van a ser esas brujas, magos, hechiceros, nigromantes, todo este tipo de personajes que realizaban una serie de actos paganos. Ellos continuaban realizando prácticas paganas que a la Inquisición pues no le parecía que fueran adecuadas, no le parecía que estaban acorde con la doctrina católica, y ahora se va a centrar en capturar y ajusticiar a esos herejes. Recordemos que un inquisidor era un juez, el juez de la cristiandad. Entonces, bueno, pues aparecen en consecuencia una serie de nuevos personajes. Fundamentalmente van a ser personajes femeninos, por esto que acabo de comentar, porque se van a perseguir a las brujas. Destaco, en primer lugar, un personaje que es la figura protagonista femenina de este volumen. Es una chica muy joven, se llama Juana. Juana se va a quedar huérfana con 14 años y va a llevar una vida que está colmada de desgracias, porque para poder sobrevivir incluso va a tener que ejercer la prostitución. Juana se queda huérfana por culpa del inquisidor, que ajusticia y asesina a su madre, que era la bruja, la curandera que había en la ciudad de Cáceres. Recordemos que por aquel entonces una bruja podía ser perfectamente una mujer que simplemente estaba soltera, o que se había quedado viuda y ya no quería vivir en el centro de la localidad, se retiraba a las afueras, o simplemente cualquier mujer que realizase pues medicinas, ungüentos y cualquier remedio para curar a sus vecinos. También realizaban prácticas abortivas. Entonces, bueno, la Iglesia siempre estuvo detrás de estas mujeres que rompían con el dogma católico y rompían con los cánones establecidos por aquel entonces para las mujeres. Otro personaje también bastante importante va a ser la conocida popularmente como la Generala. La Generala es un personaje que existió realmente. Para los que conocéis Cáceres, el Palacio de la Generala, que está en la parte antigua y que ahora forma parte de la Universidad de Extremadura, se llama así por esta mujer. Se la conocía popularmente con este apodo porque, bueno, era esposa de un prestigioso general. Este general viajaba mucho y, en ausencia de su marido, esta mujer de avanzada edad y de un carácter bastante agrio y bastante fuerte se va a inmiscuir en la vida política de la ciudad de Cáceres, también rompiendo esa brecha con su tiempo, porque, bueno, una mujer en aquella época no pintaba nada en los asuntos de gobierno de una ciudad. Pero la Generala sí va a inmiscuirse, y además, bueno, también lo tiene mucho más fácil porque es una mujer noble. De hecho, es tía del inquisidor, forma parte de una de las familias más importantes. Entonces, por decirlo de algún modo, tenía cierta ventaja sobre las mujeres que no poseían ese estatus social. El final de esta obra también es bastante impactante. Es bastante impactante, no tan duro como el del primer volumen, pero ahora sí el lector se va a quedar con esas ganas, se va a quedar ávido de poder leer el tercer volumen, que, como ya ha comentado antes Paloma, estoy trabajando en él. Seguramente saldrá publicado el año que viene, porque, bueno, mi dinámica de trabajo más o menos viene a consistir en publicar un libro por año, en la medida que el tiempo me lo permite. Y ahora, pues, este año no ha tocado publicar el tercer volumen de la saga, porque en el mes de julio va a ser publicado otra nueva obra. Esto es un ensayo, es un libro de investigación histórica que viene a poner en valor la opresión que la mujer sufrió durante la época franquista por parte del nacionalcatolicismo. Esta obra lleva por título Con cirios o con palos, y aunque puede parecer que no tiene nada que ver con mi línea de investigación sobre la Inquisición, tiene que ver y mucho. Tiene que ver y mucho porque, bueno, realmente el nacionalcatolicismo, los mecanismos de opresión y más bien de control social que llevó a cabo son exactamente los mismos que la Inquisición estuvo usando durante siglos atrás. Entonces, mi línea de investigación sigue siendo la misma, pero ahora se extrapola a un contexto más reciente, que va a ser la dictadura franquista. También me hace especial ilusión comunicar pues esto que hemos hablado antes, que ha comentado Paloma, y es el proyecto en el que estoy sumergida este año, que es la traducción de mis obras a diferentes idiomas, la traducción de esta saga concretamente. Y, bueno, para mí está siendo un proyecto muy enriquecedor, porque trabajar con traductores de diferentes países, son profesionales que estoy encantada de estar trabajando con ellos, estoy aprendiendo muchísimo, y desde aquí quiero agradecer a Paul Bowen, a Elizabeth Goldberg y a Gerson Aguilar. Este último también ha traducido a portugués un bestseller aquí en España, y para mí ha sido un honor que él esté dispuesto también a trabajar conmigo. Y ahora sí, he dado, digamos, un paso más, y mis obras con certeza se venden
fuera también de nuestras fronteras, porque ya por fin están en inglés, están en portugués, están en alemán y ahora en el mes de junio va a salir publicado también al idioma italiano. Para mí es doblemente satisfactorio porque me he involucrado enormemente en esta saga, escribía cada escena como si yo misma estuviera también viviéndola y bueno, los protagonistas al fin y al cabo pues vieron sus vidas turbadas, sus vidas interrumpidas por los devenires de aquella época que muchas veces en la época actual pues todavía no sigue pasando igual. En definitiva, ya para concluir, pues decir que esto es una saga que a cualquier amante de la historia le va a gustar, por ese contexto, esa conjunción Inquisición-Peste que ofrece ese halo de misterio y de intriga también. Y bueno, para todos los románticos, pues la historia de amor entre un inquisidor y una judía, que es como una historia de amor idílica e imposible, pues también ofrece un atractivo sin igual. Y bueno, ya para terminar, quiero agradeceros vuestra compañía en esta calurosa tarde del mes de mayo, ya del cual estamos poniendo fin, y muchas gracias de verdad por estar hoy aquí conmigo. No sé si tenéis alguna preguntita. Bueno, pues si no, Beatriz se quedará por aquí, por si alguien queréis charlar con ella y seguir disfrutando, pues sobre todo de su sabiduría y de lo bien que cuenta las historias. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.